Joseph Borrell, uno de los nefastos jerarcas de la vieja Europa al servicio de Washington, interpelado sobre las relaciones de la Unión Europea con China, respondió lo siguiente: el gigante asiático no es Rusia. China es un verdadero actor geopolítico, mientras que Rusia es un enano económico. Es como una gasolinera cuyo propietario tiene una bomba atómica. Se trata de Borrell, un personaje que está frustrado y airado por el éxito militar de Rusia sobre la OTAN en Ucrania y su positivo desempeño económico que le ha permitido superar las sanciones de Occidente. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En las contradictorias declaraciones de Borrell, donde muestra su ira contra Rusia y pretende masajear a Pekín y ningunear a Moscú, señala que China es demasiado importante para ignorarla o intentar aislarla, y que pese a las exigentes divergencias con ese país, no es un desafío para la seguridad de su florido jardín europeo, como sí lo es Rusia. Aunque Joseph Borrell nunca fue un esclarecido diplomático, por ratos parece evadirse de la realidad cuando hace declaraciones tan desafortunadas respecto al gigante euroasiático. Decir que Rusia es como una pequeña gasolinera cuyo propietario tiene una bomba atómica tiene visos de locura, por decirlo menos. Esta expresión ni siquiera es idea propia de Joseph Borrell, porque fue acuñada por el senador estadounidense John McCain, rabioso agitador antirruso, quien en 2014 calificó a Rusia de gasolinera que se hace pasar por país, aludiendo a sus reservas petroleras. Ante la absurda frase de McCain, desconocedora de la historia y la fortaleza de Rusia y su pueblo, el líder actual del Kremlin manifestó que si alguien quería referirse a Rusia como gasolinera, no tendría fundamentos reales, porque el 70% del presupuesto ruso no se forma con los ingresos del petróleo y el gas. Es suficiente con echar un vistazo sobre la inmensidad de la extensión territorial de Rusia, escudriñar un poco en su historia y sus datos sobre la diversidad y abundancia de los recursos naturales que posee, sus resultados económicos más recientes y el desarrollo de su tecnología militar y aeroespacial para saber que Rusia es una potencia de primer nivel. María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa, también respondió contundentemente a las impertinencias de Borrell, haciéndole ver que lo que siente es envidia e impotencia ante los hechos, y además comparó a la Unión Europea con una bancarrota que se arruinó cuando dejó de repostar combustible de calidad y a un precio asequible proveniente de Rusia. Zaharova le recordó a Borrell que muchas empresas europeas están migrando a países donde la energía es más barata, que Rusia tiene su combustible seguro y puede comercializarlo, mientras que los negocios de la Unión Europea se están mudando al extranjero. Respecto a la bomba atómica, Zaharova dijo a Borrell que solo un país de la Unión Europea tiene armas nucleares, que los otros no han sido capaces de producirlas, y añadió que no tienen nada de qué enorgullecerse. Por eso están tan enfadados, envidiosos e impotentes. Borrell también ha dicho que la Unión Europea no está interesada en contribuir a una polarización del sistema internacional. Esta es la primera cosa medio cierta que sale por la boca de Borrell en mucho tiempo. Los burócratas de la Unión Europea, como Borrell, están interesados en que el mundo multipolar no se concrete para que el poder hegemónico gringo se recupere para seguir sirviéndoles en desmedro de los ciudadanos europeos que padecen su entreguismo y corruptelas. También asegura el alto representante de la Unión Europea, retomando su trillado camino de la mentira, que la cercanía de Bruselas a Washington no significa que la Unión Europea no tenga sus propios intereses. Sí, claro. Esta sí es una mentira grande y flagrante. ¿Cómo puede decir Borrell que la Unión Europea tiene sus propios intereses cuando siguen las órdenes de Washington, corta todos sus lazos con Rusia y le pone mala cara a China para entregarse a los intereses de las corporaciones gringas? Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov también se refirió a Borrell afirmando que su visión prejuiciosa del mundo es la que le impide a él y a otros dirigentes occidentales aceptar la realidad de un naciente mundo multipolar. Dice Lavrov que Occidente está gobernado por personas como Borrell, que dividen el mundo en su jardín y la jungla donde, en su opinión, vive la mayor parte de la humanidad y que con una visión del mundo tan fanática es muy difícil reconciliarse con el inicio de la multipolaridad.
Agrega el canciller ruso que Europa debe reconocer que según datos recientes del Banco Mundial, Rusia es ya el quinto país del mundo en términos de Producto Interno Bruto, después de China, Estados Unidos, la India y Japón, y que se esfuerza por mantener un equilibrio global de intereses y construir una arquitectura equitativa de las relaciones internacionales. Añade el canciller ruso que Rusia se propone revitalizar la ONU para que desempeñe un rol central en la armonización de los intereses de los Estados miembros y que en este propósito está acompañada por muchos países que empiezan a articular sus intereses nacionales y a aplicar políticas orientadas a su realización en el espíritu de la cooperación internacional. En sus últimas comparecencias públicas, siempre ante la prensa, Borrell se ha empeñado en la tarea de ofender a Rusia. En recientes declaraciones comparó los legítimos actos de Rusia respecto a Ucrania con las atrocidades de Alemania en el segundo gran conflicto bélico mundial, señalando que solo Mariupol es varias veces Guernica. Frente a esta exageración, pudo haberse caído de la pared del cuadro pintado por Picasso sobre la acción perpetrada por el Tercer Reich en la republicana Villa Vasca de Guernica, con la venia del tirano español Francisco Franco para estudiar el efecto de las bombas incendiarias de la Fuerza Aérea Alemana, así como los efectos posteriores al bombardeo. Durante aquel bombardeo se lanzaron sobre Guernica un mínimo de 31 toneladas de bombas. El centro urbano de la villa quedó totalmente arrasado. El 85% de los edificios fueron totalmente destruidos y el resto en parte afectado. Nada que ver con lo acontecido en Mariupol, donde se realizaron bombardeos con precisión quirúrgica para destruir locaciones militares. Otra evidente mentira propaganda por Borrell y sus colegas es que el presidente ruso sacrifica a su pueblo y a su ejército para su supervivencia personal y política, subrayando que en el conflicto que se suponía debía ser una guerra relámpago, Rusia ha fracasado en su invasión a Ucrania tras 18 meses de combates, dejando la destrucción sistemática de ese país. Para una persona con mínimos conocimientos del arte de la guerra, resulta obvio que nadie en su sano juicio podría haber previsto que la operación militar especial desplegada por Rusia en Ucrania podía ser una operación relámpago por diversos factores. Por otra parte, Borrell tiene un concepto erróneo de lo que es el fracaso, al querer atribuírselo a Rusia, pues si contamos las bajas, la pérdida de material de artillería, municiones, blindados, drones, instalaciones de comando y aeropuertos, y observamos las posiciones de los ejércitos en el frente de batalla, podremos saber que es la OTAN quien está perdiendo. Para Borrell, la guerra ha empujado a Ucrania definitivamente al lado que el presidente ruso no quería que estuviera, ya que a su juicio las guerras aceleran la historia y sin ella, la candidatura de Ucrania a la Unión Europea habría tardado años. Esto parece un chiste, visto que la OTAN nunca vaciló para reclutar nuevos miembros hasta que se tropezó con el actual líder ruso. Según el canciller ruso, Occidente teme razonablemente que la transición a un sistema multipolar conlleve graves pérdidas geopolíticas y económicas y la ruptura definitiva de la globalización en su forma actual, al estilo occidental. Y sobre todo, se preocupa de perder la oportunidad de parasitar al resto del mundo mediante un mecanismo que garantice el crecimiento económico a expensas de otras naciones. Vaya manera elegante de decirles saqueadores. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.